que se den para venir a la Argentina, ¿no? Hay mucho que resolver antes. Sí. Y ahí me quedé con una incógnita que en un rato vamos a ver si podemos develar. Pero ahora vamos a saludar a la dirigenta y también economista y docente universitaria Delfina Rossi, que está en línea. Delfina, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid te saluda. Hola Nicolás y a la audiencia, gracias por llamarme. ¿Cómo estás, Delfina? Bueno, Bien. sabes que estamos con bastante expectativa por lo que vamos a escuchar de la expresidenta en unos minutos nada más. Y ahí hay algo que me parece interesante, que es cómo ella justamente a partir de esto que viene hablando hace mucho, de la economía bimonetaria, caracteriza de alguna forma el conflicto económico que estamos teniendo hoy, ¿no? Y que evidentemente no cree que las recetas actuales sean las que vengan a resolverlo. Sí, como bien vos decís en su documento, ella hace referencia a las múltiples corridas cambiarias que han tenido diferentes gobiernos, ¿no? Y remarca un poco el hecho de que no importa de qué color seas, sino que estas crisis se repiten un poco por las ansias de los capitales también de salir del país cuando hay cierta inestabilidad, ¿no? Y me parece sumamente interesante pensar que una cosa es tener crisis cambiaria, una cosa es saber que tenemos una economía bimonetaria, y otra cosa es pensar en lo que hace hoy Javier Milei, que es una receta de sangre, sudor y lágrimas, de hambre, de generar hambre en el pueblo argentino, como si eso fuese una solución que claramente no es, ¿no? Entonces, en algún punto, creo que también el mensaje clave aquí es que los argentinos y las argentinas comencemos a entender que nada bueno va a salir de este brutal ajuste, que este sufrimiento al que nos lleva Javier Milei con su política de ajuste y represión sobre los jubilados y jubiladas, de ajuste sobre las universidades, de haber reducido un 78% en términos reales las transferencias a las gastos en capital, y después por un monto similar las transferencias a las provincias, de nada sirve para acomodar la macro argentina, ¿no? Entonces, la sensación de que, bueno, pero Milei está haciendo algo es falsa, porque en realidad se está cultivando una crisis y una mega recesión que realmente es muy mala, obviamente para el pueblo trabajador, pero para también el resto de la economía argentina, ¿no? Delfina, ¿qué esperás de lo que vamos a escuchar en un rato? Bueno, esto tiene que ver, le contamos a la gente, con la Universidad del Oeste, que le va a estar entregando un honoris causa a la expresidenta de la Nación, y bueno, y va por supuesto a volver a expresar y a detallar, pero ya ahí en vivo, esto mismo que veníamos mencionando del documento. ¿Dónde crees que puede llegar a poner el foco? ¿Qué esperás? ¿Con qué expectativa estás? Bueno, estoy llegando acá a poder escucharla. Está yendo para allá. Cristina. Sí. Así que, ¿me escucha? Sí, perfecto, ahí está. Estoy llegando a escucharla y bueno, la expectativa es un poco también del lineamiento necesario para, como ella termina en su carta señalando, en la necesidad de pasar a ser nosotros desde el peronismo, desde el kirchnerismo en particular, una opción de poder alternativa a este sufrimiento, ¿no? Me parece que el diagnóstico es claro, es contundente, ya lo viene diciendo hace muchos años. Me parece que lo que nos falta saber es cómo llevamos eso a materializarlo, para que la mayoría de los argentinos que fueron estafados en las últimas elecciones, que votaron a Javier Milei porque prometía un futuro de mayor estabilidad y de mayor seguridad económica para todos, en realidad fueron estafados, y ese pueblo necesita una respuesta política a sus necesidades, y creo que la única que está a la altura hoy para darle esa respuesta a la gente es Cristina. Delfina, sabes que justo hacia ese lugar que mencionaste quería ir, porque hay una parte muy interesante, porque por supuesto, bueno, se habló mucho a partir del documento del análisis de la pata económica, que es lo que por supuesto hoy está preocupándonos más como sociedad, ¿no? Y también como argentinos y argentinas, pero después esa otra pata, que es por lo menos en la que a mí me parece fundamental detenerse, que es donde habla de, bueno, cómo se desordenó el peronismo
peronismo, cómo se torció el peronismo. Hay mucho ahí material para analizar. Sí. A veces creo que con el afán también de interpretar a la expresidenta se cometen errores en algunos análisis que por ahí escuché en los últimos días, pero me parece interesante hablar de esto porque ella ahí me parece que hace un ejercicio que es... apela a esto que vos recién mencionabas, pero también, digo, hay de todo ahí. Hay crítica al campo nacional y popular, hay autocrítica, hay también claramente un cuestionamiento a lo que fueron los 4 años del Frente de Todos. Parecería como que ahí casi hay una carta iniciática para lo que para el año electoral que tenemos por delante. Sí, comparto. Por eso te digo que me parece que la clave ahora, después de los aprendizajes, es ver cómo plasmamos esto en una opción que nos permita volver a enamorar al pueblo argentino, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío, que es evidente que Cristina logra plasmar en sus palabras muchas de las reflexiones que la militancia venía haciendo, venía considerando, venía cuestionando del peronismo, de la campaña del Frente de Todos, etcétera, pero no dejamos de estar en un momento en donde, yo creo que tenemos que profundizar nuestros principios ideológicos, nuestras banderas, para así encontrar también el sueño que le tenemos que prometer a cada argentino, que insisto, la población lo está pasando muy mal, es un 4,2% de inflación, la plata no llega, no hay medicamentos, cada vez tenemos más gente durmiendo en la calle, la situación de desesperación es muy grande cuando además no encontrás trabajo, te despiden, frente a esa malestar, frente a esa angustia, me parece que nosotros efectivamente tenemos que hacernos cargo de algunos errores, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es mostrar que ese reconocimiento genera un aprendizaje para poder solucionarle la vida a la gente, y me parece que ahí es donde apunta el documento. Delfina, te pregunto por último, Delfina Rossi, con quien estamos hablando, dirigente, economista y docente universitaria. El domingo a las 9 de la noche presenta el presupuesto 2025 Milei en el Congreso de la Nación. Digo, ya sabemos lo del prime time, lo del domingo, todas esas cosas que nos llaman la atención, pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué advertencia crees que se puede hacer como economista de lo que vamos a escuchar el domingo? Hay un dato que nos llegó y que tenemos y que incluso ya lo vi publicado en algunos lugares también, que es que parece que parte de ese presupuesto puede estar sujeto a lo que se recaude como Estado Nacional, y eso me parece que es un tema que preocupa, porque ¿qué quiere decir eso? Que si se recauda X... menos que este año, ponele, entonces habrá X menos para educación o para salud, por ejemplo. Sí, yo leí lo mismo. Lo que me hubiese gustado es que lo hubiese aplicado a lo que recaudó ahora, ¿no? Si le hubiese dado a los jubilados y jubiladas todo lo que recaudó, no lo estaría manteniendo, no hubiese tenido que vetar la ley de los congresos de los diputados. Claro. Si no hubiese bajado bienes personales y hubiese gastado lo que ingresó hoy, la verdad que le hubiese ido mejor y no tendría 17 billones de pesos, 12 ceros, en el Banco Central parados, mientras la gente tiene hambre y tiene primeras necesidades. Entonces, me parece un hipócrita de parte de Javier Milei plantear un presupuesto en ese sentido de cara al 2025, que lo único que hace es exacerbar su obsesión por el déficit fiscal de una manera totalmente irresponsable, porque lo hace a costa del bienestar de las mayorías. Delfina, nos quedamos atentos a lo que vaya a decir ahora en minutos la expresidenta. Te mandamos un abrazo grande y bueno, seguramente te estemos llamando más adelante para analizar todo lo que pase después de lo de hoy y lo del domingo también. Bueno, muchísimas gracias, un saludo. Abrazo grande. Ahí estaba Delfina Rossi, economista y docente universitaria.